Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en este espacio virtual en el Orbe para un programa más de Perio MX. Seguimos aquí en Perio MX en este año 2023 y para los que nos están viendo con la atemporalidad que el Internet nos regala. Estamos muy contentos con una emisión más de su programa Perio MX, donde el día de hoy nos vamos a vestir de gala porque tenemos invitados internacionales, tenemos una invitada internacional de primer nivel y bueno, pues me encuentro muy contento porque estamos transmitiendo para todos ustedes. El día de hoy tenemos un programa internacional, tenemos un programa maravilloso en el que pues vamos a estar compartiendo con todos ustedes este amor por la periodontología y sobre todo pues contenido importantísimo. Así que estamos saludando a todas las personas que se están conectando de toda América Latina en vivo y también a los que están conectándose por medio de YouTube. La verdad es que muchísimas gracias. Ya saben, si están en YouTube, denle clic a la campanita. Y bueno, antes de iniciar, tenemos un anuncio parroquial, ya que en la próxima semana tenemos la iniciación de un curso que cumple 10 años, nuestro curso de plástica periodontal. La verdad es que estamos muy contentos y muchísimas gracias a Hugh Freedy Group, muchísimas gracias a Bio Horizons, que más que pagarnos, que la verdad es que no nos pagan absolutamente nada, dan el aval para que este curso sea una realidad y entonces todos están invitados, solamente queda un lugar para este curso que ya cumple 10 años. Entonces, la verdad es que estoy muy contento. Vamos a entrar en materia con la invitada del día de hoy que, bueno, la conocí en una gira que estuve dando por Sudamérica hace unos cuantos meses, semanas, finales del año pasado. Me encontré con colegas periodoncistas de Sudamérica, en Argentina y también en el Uruguay, donde me di cuenta que estamos interconectados y no estamos alejados de la realidad periodontal, como es el caso de la cirugía periodontal. Y fue un gusto para mí, pues, en ese ir y venir pues, de lo que sucede en la periodoncia de toda América Latina, pues de conocer a la doctora Alina Ariceta, que está con nosotros y que le voy a pedir que ponga su micrófono y su cámara. Doctora Alina, hola. Ahí está la doctora Alina. Sí, estará por ahí, ya está llegando con nosotros. Y bueno, damos saludos a todas las personas que se están conectando de muchos países, se están conectando de México, están conectando de Guatemala, de El Salvador, de toda Centroamérica. Y ya está con nosotros la doctora Alina. ¿Cómo estás, doctora? Hola. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Pues qué felicidad tenerte aquí en Perio MX. Estás tú en Montevideo, ¿verdad? Sí, estoy en Montevideo. Me gustaría aprovechar para agradecerte por la presentación, muy amable, y también por la invitación. Para mí es un honor poder compartir contigo y con todos tus seguidores el tema de hoy. Pues mira, más que seguidores, doctora Lina, y estamos dando permiso para que compartan este gran video porque tenemos un tema maravilloso. Vamos a hablar de ti porque al final del día esto no es para generar monetización ni para generar más fans ni seguidores. Es para llevar la Perio a otro nivel. Y algo que me encantó de tu temática, porque bueno, estuve compartiendo con un grupo de docentes y con un grupo de colegas allá en Uruguay cuando estuvimos por allá en Montevideo, en la Universidad Católica de Uruguay. Bueno, muchas veces nosotros en América Latina estamos acostumbrados a ver pues el gigantismo europeo, el gigantismo de la escuela americana en el ámbito periodontal. Quizás esto puede existir en el fútbol o puede existir en disciplinas como el arte, que a veces vemos que la industria, etcétera. Pero al final del día en la periodoncia todos tenemos periodonto y este canal Perio MX y la labor que yo hago como docente es transmitir la perio, que la perio es para todos. Y algo que me llamó mucho la atención de tu trabajo es que, bueno, tú eres docente, ahorita nos vas a decir docente de qué universidad eres egresada, y también hiciste un trabajo muy interesante en la Universidad de Michigan, y quizás muchas personas nos están mirando, no nada más de México, sino de toda América Latina, y quizás vean como que imposible que puedan estudiar una estancia en el extranjero, en Europa, etcétera. Platícanos brevemente de tu camino, dónde estás trabajando, dónde eres docente, cómo llegaste a la Universidad de Michigan, aspectos claves que, bueno, son muy interesantes que tienen que ver con tu conferencia el día de hoy. Bueno, bueno, sí, soy docente en la Universidad Católica del Uruguay de periodoncia.
Soy magíster en psicología clínica y bueno, y mi recorrido con la microcirugía tiene que ver, porque a mí me gusta mucho viajar, fue así que hice cursos en el extranjero para recibir mi formación en microcirugía. Es un camino que comencé hace algunos años ya y continúo aprendiendo todos los días porque es un tema que realmente es fascinante y a mí me gusta mucho, así que continúo aprendiendo sobre microcirugía. Pues la microcirugía es el tema del día de hoy. Aprovechen mucho. Les mandamos saludos a todos los que están conectando, que están mandando saludos de muchos lugares. Saludos al doctor Gabriel Gaona, a Elizabeth Sánchez. Dejamos abierto el chat aquí en Facebook y también en YouTube, si nos están viendo temporalmente, para cualquier pregunta. Vamos a estar hablando de un tema bien importante, un tema que, bueno, realmente es el que despunta y nos separa a veces la cirugía plástica periodontal de la cirugía bucal convencional. La microcirugía, la doctora Alina Ariceta, disfruten mucho de este tema, implicaciones de la microcirugía periodontal. Dejamos abiertos los controles y el chat para que puedan preguntarnos. Doctora, esta es tu casa. Muchas gracias por compartir y bueno, adelante, los controles son tuyos. Muchas gracias. Bien, no sé si pueden ahí ver la pantalla. Se ve perfecto, todo se ve muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría compartir con ustedes un poco sobre qué es la microcirugía, ¿verdad? Compartir un poco sobre los medios de magnificación que tenemos, cómo logramos realizar una microcirugía. Para realizar una microcirugía necesitamos de un medio de magnificación, ya sea una lupa o un microscopio. Hay diferentes tipos de lupas, las vamos a ver, cuáles son sus diferencias, sus ventajas, sus desventajas, también la diferencia que hay entre las lupas y los microscopios. Les voy a compartir un poco sobre los fundamentos de esta filosofía de trabajo, que es la microcirugía, y vamos a hablar de los nudos y las suturas. Aquí les voy a compartir una investigación que realizamos en mi universidad, en conjunto con la Universidad de Michigan, para poder conocer cuáles eran los nudos más seguros en microcirugía. Bien, entonces, esta filosofía de trabajo se compone de varios elementos. Bien, esos elementos forman un rompecabezas, que están todas sus piezas interconectadas, donde la magnificación es uno de los elementos. Para hablar de microcirugía necesitamos de un medio de magnificación. Las incisiones en la microcirugía son incisiones precisas, bien definidas, con la hoja de bisturí perpendicular al tejido. Esto va a ayudar a la vascularización y a la cicatrización, a obtener un cierre por primera intención. También la tensión del colgajo tiene que ver. Nosotros ya sabemos que para lograr una mejor cicatrización, el colgajo tiene que estar libre de tensión, y esto lo podemos lograr con la microcirugía. Las habilidades motoras, se ha comprobado cómo se desarrollan nuevas habilidades motoras cuando se trabaja con magnificación. La regeneración, hay varios artículos que muestran cómo la regeneración se ve más beneficiada con la microcirugía. La ergonomía es un capítulo aparte, donde también la magnificación permite una mejor ergonomía a la hora de trabajar, nos permite ser mínimamente invasivos. Los instrumentos de microcirugía, que son más delicados, respetan más a los tejidos. Las agujas y las suturas, que también son más pequeñas, más delicadas. Los nudos en microcirugía, que ahora los vamos a ver. Y la mecanotransducción es un concepto bien interesante porque nos dice cómo la información mecánica que rodea a las células se traduce en señales bioquímicas que hacen que esa célula o se diferencie, o prolifere, o sufra apoptosis. O sea que todo el manejo que nosotros le estamos dando a los tejidos, esa información va a ser recepcionada por la célula y va a condicionar su respuesta. Bueno, y todo esto va a conducir en una mejor predictibilidad en los resultados clínicos.
El doctor Janelek es considerado el padre de la microcirugía periodontal. Él ya hablaba de incisiones precisas en ángulo recto, técnicas de sutura precisas, utilizando instrumentos microquirúrgicos y agujas de sutura mucho más pequeñas de lo que normalmente se usaban en ese momento. Habla de la importancia crítica de la visión mejorada que ofrece la microcirugía y los significativos mejores resultados que podrían lograrse en comparación con aquellos que usan macrocirugía. El doctor Janelek tenía su oficina en Santa Bárbara, en California. Entonces, si vamos un poquito a la historia rápidamente, en 1922, Nilén realiza operaciones de oído con un microscopio operativo monocular. En 1954, Littmann realiza cirugías vasculares con un microscopio operativo binocular. En 1975, Apotheker y Jaco diseñan el primer microscopio operativo para odontología. Y en 1990, los endodoncistas incorporan a su disciplina el microscopio operativo. Acá podemos ver que entre 1999 y 2007, el uso del microscopio por los endodoncistas pasó de un 52% a un 90%. Esto se debe a que el microscopio fue incorporado a los programas de estudio y los estudiantes pudieron ver los beneficios de trabajar con microscopio. Ahí. Y en 1992, Janelek y Tibet lo traen a la especialidad de periodoncia. Entonces, cuando hablamos de magnificación, hablamos de una tríada que está constituida siempre por la iluminación. La iluminación acompaña a los medios de magnificación, una agudeza visual que está aumentada y que lleva a una mayor precisión en nuestros tratamientos. El elemento más común de la magnificación, el más conocido, son las lupas. Son el tipo de magnificación más utilizada hoy en odontología, son los más accesibles también. Hay diferentes tipos de lupas, hay lupas que son TTL, que están incrustadas en el lente, también hay lupas flip-up, que uno puede subir y bajar. Las lupas binoculares son estereoscópicas, esto significa que el objetivo se puede ver en 3 dimensiones. Entonces, las lupas las podemos clasificar en simples, compuestas o prismáticas. Una lupa simple es un par de lentes de menisco positivo, cóncavo convexo. La dificultad que presenta es que genera aberraciones cromáticas, ¿bien? Y tiene un aumento limitado entre 1 y 1,5. Después tenemos las lupas compuestas, que están constituidas por múltiples lentes, tienen un mejor poder de refracción, más profundidad de campo, y la distancia de trabajo se puede ajustar. Y las lupas prismáticas, que son como mini telescopios, que están constituidas por múltiples superficies refractarias, tienen prismas que alargan la trayectoria de la luz y permiten mayor magnificación y más profundidad de campo. La profundidad de campo es la distancia que hay entre el punto más anterior, que yo veo nítidamente, y el punto más posterior. Bien, una cosa a destacar es que las lupas simples y las compuestas tienen un sistema galileano, ¿tá?, compuesto por lentes, y las lupas prismáticas, un sistema kepleriano que permite una mayor agudeza visual. Bien. Entonces, para resumir, las lupas simples tienen lentes de menisco, su magnificación solo puede incrementarse aumentando el diámetro y el espesor del lente, presenta aberraciones, es poco práctico para magnificaciones mayores de 1,5. Las lupas compuestas presentan múltiples lentes, sistema galileano, la ampliación puede aumentarse alargando la distancia entre los lentes y algunas pueden ser acromáticas y son insuficientes por encima de aumentos de 3. Y las lupas prismáticas ya logran un mayor aumento, son un sistema kepleriano, está constituida por una serie de espejos reflejados dentro de las lupas, tienen un campo de visión más amplio y mayor profundidad de campo y mejor distancia de trabajo. ¿Vamos bien? Perfecto, doctora, seguimos. Bien, entonces, una cosa muy importante es que las lupas, todas las lupas producen
convergencia de pupilas. Nosotros en la vida cotidiana, cuando nos acercamos a un objeto, nuestras pupilas tienden a converger, bien, entonces si nosotros mantenemos esa posición, los músculos oculares se pueden cansar, bien, esto no es bueno, entonces es muy importante ajustar las pupilas, ajustar las lupas a nuestra distancia interpupilar. Esto no pasa con el microscopio, que tiene una óptica Galileo, donde las pupilas están siempre paralelas y los músculos del ojo no se fatigan. Aquí en esta foto podemos ver una lupa simple, vemos cómo el operador puede ajustar su distancia de trabajo, acercándose y alejándose. Ya vimos que estas lupas tienen un aumento muy pequeño. Las lupas compuestas y las lupas prismáticas, con su sistema TTL, cuando están incrustadas en el lente, o cuando se pueden subir y bajar, vemos cómo se puede ajustar la distancia interpupilar. Esto es muy importante a la hora de utilizar lupas. Estas lupas nuevas tienen un ángulo de quiebre que permite que el operador pueda mantener su visión su vista en el horizonte. La dificultad que yo le veo a estas lupas es que si el operador, por ejemplo, tiene mucha barriga, no podría regular esa distancia de trabajo. Por ejemplo, en los microscopios, el microscopio tiene un tubo de extensión que permite regular los binoculares al cuerpo del operador y a la posición del paciente, que estas lupas no presentan. También hay lupas que nosotros podemos girar y podemos cambiar el aumento sin necesidad de quitarnos el lente. Ya pasando al microscopio, la magnificación del microscopio supera a las lupas prismáticas, elimina la convergencia de pupilas que producen las lupas, y el microscopio puede alcanzar aumentos hasta por 63. Estos aumentos no los utilizamos en periodoncia, pero bueno, se puede llegar a alcanzar este tipo de aumentos. Incrementando el aumento, tenemos que tener en cuenta que reducimos el campo de trabajo. Entonces, a mayor aumento, menor campo de trabajo. La iluminación, que como comenté anteriormente, siempre va acompañada de la magnificación. Hoy en día se utilizan mucho las lámparas LED, que funcionan con batería de bajo voltaje, son económicas y no generan calor. Las cámaras digitales son sin duda un gran beneficio que tienen los microscopios. Las cámaras digitales pueden estar incorporadas dentro del microscopio o pueden ser anexadas, se anexan al brazo del microscopio. Es mejor que estén incorporadas porque eso no le genera un peso adicional al microscopio. Bueno, y para ver un poquito las partes de un microscopio cuenta con binoculares. Bien, el operador lo primero que tiene que hacer es el ajuste dióptico. Por ejemplo, si el operador usa lentes de receta, lentes de aumento, puede prescindir de esos lentes y hacer el ajuste con los binoculares. También en el microscopio hay que regular la distancia interpupilar, igual que con las lupas. Este es el tubo de extensión que les mencioné hoy, que permite que el operador pueda alejar o acercar el microscopio según su volumen corporal y según su comodidad. También tiene un mora que permite que una vez que los binoculares están en posición, el operador pueda subir y bajar el cuerpo del microscopio sin necesidad de mover los binoculares. También tenemos el cambiador de magnificación, que moviendo la perilla podemos cambiar el aumento de ese microscopio. Hoy en día los microscopios más avanzados vienen con un pedal, donde el operador puede cambiar la magnificación apretando un pedal. La fuente de luz, sin duda imprescindible a la hora de trabajar con magnificación. El varioscope nos permite acercar o alejar el objetivo. Bien, y creo que dije todo. Bien, aquí en la foto podemos ver un puerto de coobservación, bien, porque en este caso puede ser utilizado por un instructor que ve exactamente lo que nosotros estamos haciendo, o por el asistente, bien, que también puede utilizar el puerto de coobservación. Bien, ¿cuáles son las desventajas del microscopio? Bueno, tiene una curva de aprendizaje que es empinada.
El tratamiento al principio puede ser un poco más lento, también se debe controlar el temblor fisiológico, acentuando finos movimientos. Y ahora vamos a hablar del ángulo de declinación, que es un concepto bien importante. Si nosotros consideramos la línea que va al horizonte, ¿verdad? La vista mirando al horizonte y el ángulo de mirada del operador cuando está trabajando, ese es el ángulo de declinación. Las lupas tienen un ángulo de declinación. Cuando este ángulo de declinación es muy cerrado, o sea, la lupa está muy hacia arriba, el operador va a tender a acercar su mentón hacia el pecho para poder ver bien el objetivo. Y si el ángulo de declinación es muy abierto, o sea que las lupas están inclinadas muy hacia abajo, el operador va a tender a hacer su cabeza hacia atrás, que tampoco es bueno. Entonces, el ángulo de inclinación de la cabeza debería ser menor a 20 grados a la hora de trabajar para no generar trastornos musculoesqueletales. Así que nosotros, además de tener en cuenta la distancia interpupilar a la hora de seleccionar las lupas, tenemos que tener en cuenta el ángulo de declinación. Bueno, con microscopio es otra historia. Con el microscopio el operador puede utilizar estas sillas que tienen posabrazos, donde los brazos se encuentran paralelos al piso, igual que las piernas. Bien, la visión del operador en el horizonte, lo que permite una posición neutral de los músculos del ojo y un cuerpo totalmente en reposo. Esto hace que el operador solamente genere movimientos con los dedos y las muñecas y así tiene una excelente ergonomía. Bien, se ha visto que casi el 93% de los odontólogos padecen dolor musculoesquelético. Las zonas más afectadas son el cuello, hasta 85%, la espalda, hasta 60%, y en los higienistas, hasta el 69% padecían dolor en la muñeca. Entonces, este ensayo clínico aleatorizado, realizado en 24 higienistas, mostró que cuando se usa lupas con y sin ángulo de declinación a medida, cuando el ángulo de declinación está a medida, se produce menos flexión del tronco. Este ensayo clínico aleatorizado en 17 estudiantes, donde se trabajó con magnificación, con lupas y con microscopios y sin magnificación, se vio que se lograba mejor posición de trabajo con el microscopio seguido de las lupas. Esta revisión, que incluyó 530 artículos, muestra cómo el microscopio proporciona mejor ergonomía que las lupas o no utilizar magnificación. Este ensayo clínico, donde estuvieron involucrados 12 higienistas y 17 estudiantes que trabajaron con y sin lupas, mostró que con las lupas se tenía una posición más ergonómica y menos fatigas en manos y muñecas. Este ensayo clínico, con 40 odontólogos, muestra cómo la agudeza visual se va perdiendo con la edad, es algo inevitable, y cómo la podemos recuperar con la ayuda de las lupas. Este ensayo clínico con 75 odontólogos demostró que los trastornos musculoesqueletales pueden disminuir con el uso de las lupas. Y este ensayo clínico en 4 estudiantes que utilizaron microscopio como primera técnica de aprendizaje muestra que los estudiantes se adaptan más fácilmente y logran posturas más ergonómicas. ¿Tá? Esto nos hace pensar en la importancia de poder alcanzarle al estudiante un medio de magnificación, ya sea una lupa o mejor un microscopio, para que el estudiante ya pueda ir practicando e ir incorporando el medio de magnificación a su práctica diaria. Bueno, este es un billete de 2000, es el billete más alto que tenemos aquí en Uruguay. Este es Damaso Antonio Larrañaga, el fundador de la Universidad de la República, de la Biblioteca Nacional, y le da el nombre a la Universidad Católica. Bien, entonces aquí podemos ver a Damaso Antonio Larrañaga en tonalidades de grises y de blanco, en un aumento a 0. Cuando aumentamos la foto a por 3,
podemos ver más nítido el rostro de la arañaga y podemos ver puntitos blancos, negros, grises. Pero si llevamos esta foto a por 10, podemos ver que en el billete está escrito Banco Central del Uruguay. Esto sería imposible de ver sin la magnificación. Así también sería imposible de ver quizás alguna fisura radicular, tejido de granulación, ¿verdad? Entonces, para poder hacer, primero hay que ver. En cuanto a los instrumentos, bueno, yo mencioné que los instrumentos en microcirugía son más delicados. Bien, el tamaño, bueno, acá vemos los tunelizadores en comparación con las legras, que son mucho más delicados. Una hoja 15 en comparación con un microbisturí, que respeta mucho más a los tejidos. A la derecha podemos ver un espejo y delante del espejo un microespejo. Yo utilizo mucho el microespejo, sobre todo cuando estoy trabajando con furcas, porque el microespejo puede entrar dentro de la furca y podemos ver bien si quedó algo para limpiar y sacar. Bien, el peso también es importante. Se ha visto que a mayor peso tenemos menor percepción táctil. Por ejemplo, si yo tengo un bolígrafo en mi mano, yo puedo sentir la textura del bolígrafo, si tiene algún relieve, si no tiene. Ahora, si yo le coloco un peso encima al bolígrafo, ya no tengo la misma percepción táctil que tenía antes. Bien, entonces esa percepción está influenciada por el peso y también por el tamaño y la forma. Bueno, lo mismo pasa con las texturas. A mayor cantidad de texturas, menor área de superficie, menor fricción y menor percepción. Por ejemplo, supongamos que colocamos un granito de arena sobre la mesa, yo paso el dedo, puedo sentir ese granito de arena. Ahora, si les digo que pasen el dedo sobre una playa, la percepción ya va a ser totalmente diferente. Así que se prefieren elementos instrumentos sin textura, y más delicados y más livianos. En cuanto a la toma del instrumento, básicamente trabajamos con dos tomas. Una toma es la de precisión, que es la que vemos ahí en la foto, donde están involucrados el dedo pulgar y el dedo índice, y a veces apoya el mayor. Y la toma palmar es una toma de fuerza. Entonces, hablamos de microinstrumentos que nos van a permitir trabajar con microsuturas, de la ergonomía, la mayor precisión, el desarrollo de habilidades motoras finas, la estabilidad de la herida, un menor trauma tisular por el manejo que se le da a los tejidos, la vascularización se da más rápido, la percepción de los pacientes. Se ha visto que los pacientes que son atendidos con magnificación sienten mayor confianza por el profesional que los atiende y también se adhieren más al tratamiento. A su vez se ha visto que la morbilidad es menor cuando se trabaja con magnificación en comparación que cuando se trabaja con macrocirugía. Bueno, y todo esto conduce a mejores resultados. Bien, ¿cómo incorporar la magnificación en la práctica diaria? Primero que nada, voluntad para el cambio. Todo cambio implica esfuerzo, trabajo, ¿bien? Y nosotros tenemos que querer poder cambiar para poder incorporar la magnificación a la clínica. Concentración y disciplina para el desarrollo de habilidades psicomotoras. Se ha visto que con la magnificación se desarrollan nuevas habilidades psicomotoras que antes no teníamos. Aquí quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve trabajando con el microscopio. Ya hacía tiempo que venía trabajando, estaba con una uva y estaba jugando con la hoja de bisturí, tratando de dibujar una incisión pero sin cortar la uva. Eso lo podemos hacer con magnificación, donde podemos profundizar hasta cierto punto sin cortar. Y cuando decido cortar la uva, siento en mis dedos un desgarro de esa piel de la uva, como si fuera una tela gruesa. Ese nivel de percepción lo podemos alcanzar con la magnificación. Bien, sin duda la planificación es muy importante. Tenemos que pensar que el ojo del operador tiene que estar el mayor tiempo posible o en los binoculares
o en las lupas enfocado en el campo de trabajo. Bien, entonces planificar bien lo que vamos a realizar para que el operador no tenga que salir de su objetivo, su visión pueda permanecer en su objetivo. Para eso son fundamentales los asistentes, bien. En el caso del microscopio, se habla de un segundo asistente que asista al primer asistente. Ustedes tienen que pensar que el operador que está con un microscopio está con sus brazos apoyados en una silla y debe mantener sus ojos en los binoculares. Entonces, para hacer una fluidez de trabajo, el operador abre su mano, el asistente le retira el instrumento y le coloca el instrumento siguiente, y el operador solamente realiza movimientos de dedos y de muñecas. Entonces, la ergonomía, cuando nosotros trabajamos en cirugía, en general nos movemos entre las 9 y las 12. Cuando trabajamos con el microscopio nos permite movimientos de clase 1 y 2, que son mover los dedos, mover dedos y muñecas. Ya movimientos 3 y 4, trabajamos cuando hacemos trabajos con lupas, movimientos de codo, movimiento de hombro, y debemos evitar a toda costa los movimientos clase 5, que son los movimientos de cintura. Bien, en cuanto a la desinfección, debemos consultar con el proveedor sobre los desinfectantes que puedan utilizarse sobre la superficie del medio de magnificación. Se pueden utilizar protectores de lentes para evitar salpicaduras en el lente original. También se pueden utilizar fundas que se pueden esterilizar o descartar después de la cirugía. Entonces, además de los beneficios de la agudeza visual y en los resultados de los tratamientos, la incorporación de la magnificación es una inversión que beneficia al operador porque le permite tener una más larga carrera profesional. Yo sé que para los estudiantes implica un gran esfuerzo poder acceder a unas lupas, o bueno, mucho más a un microscopio, pero quizás hay variedad de lupas, quizás se pueda hacer una inversión en una lupa no de las más caras, bien, y eso se va a traducir en calidad de vida y en mayor tiempo de trabajo para ese estudiante. Bien, les quiero recomendar este artículo que escribimos con mi tutor, el profesor Velázquez de la Universidad de Michigan, y el profesor Durán de la Universidad de Desarrollo de Chile, que es una revisión que habla todo sobre la magnificación en periodoncia, y es un poco un resumen de esta presentación. Bien, bueno, antes de empezar a hablar de las suturas, quiero aprovechar para invitarlos a un curso que voy a estar dando en Montevideo, en Pro3 Implant, sobre microcirugía aplicada a la cirugía plástica y a los tratamientos de defectos intraóseos. Va a haber un workshop donde vamos a trabajar todos los nudos y vamos a ver todas las técnicas de sutura. Bien, entonces, la sutura, nosotros la podemos clasificar según su origen, en naturales y sintéticas, según su calibre, con el sistema europeo o con el sistema americano, según su configuración, en monofilamentos o polifilamentos, puede ser trenzada o torcida, y según la degradación en absorbible o no absorbible. Entonces, esta es una foto donde pueden ver en un aumento de por 25, suturas 5, 6 y 8 ceros. Lo que está atravesado es una hoja de césped, ¿tá? Un pasto que puse para comparar, un contraste. Entonces, si nosotros trabajamos con suturas 4 ceros, tenemos un diámetro de 0,150 milímetros. Por ejemplo, si trabajamos con suturas 8 ceros, tenemos un diámetro de 0,040 milímetros. Este es un artículo fantástico porque compara dos tipos de sutura, en este caso la sutura de seda y la sutura de politetrafluoretileno expandido, y muestra cómo las suturas provocan una reacción en los tejidos. Bien, se vio que la sutura provoca todo alrededor de su trayecto la formación de un canal de epitelio, y ese canal de epitelio está conectado directamente con el exterior, con las bacterias de la cavidad oral. A su vez, alrededor de ese epitelio se llena de células inflamatorias. Bien, entonces, sí será importante pensar en el biotextil que vamos a utilizar, y sí será importante pensar en el calibre de la sutura. Bien, entonces se prefieren los materiales sintéticos monofilamentos,
ya que las suturas de seda y polifilamentos tienen mayor riesgo de contaminación bacteriana. Se prefieren las agujas con punta de precisión o aguja espátula y puntas cortantes que faciliten la penetración. Bien, tenemos distintos tipos de agujas. Las que más utilizamos nosotros en general son la de medio círculo o la de 3/8, según lo que vayamos a realizar. La aguja tiene una punta, un cuerpo y una conexión con el hilo. El cuerpo puede tener una sección triangular, trapezoidal o circular. Esto va a influir en el agarre que vamos a tener de esa aguja. Entonces, sabemos qué biotextil tenemos que utilizar. Ahora, ¿qué calibre de sutura deberíamos utilizar? Bien, este estudio de Burkhardt trabajó con suturas 3 ceros, 5 ceros y 7 ceros. Suturó una mucosa de cerdo y la sometió a tensión y vio que las suturas 3 ceros no se rompía antes el tejido que la sutura. O sea que si trabajamos con una sutura 3 ceros, podemos generar un desgarro en el tejido. Cuando trabajó con sutura 5 ceros, vio que dependía de la calidad del tejido y de la pasividad si se rompía el tejido o si se rompía la sutura. Ahora, cuando trabajaba con sutura 7 ceros, siempre se rompía la sutura antes que el tejido. Esto nos hace pensar que la sutura puede ser un medio importante para poder medir si nuestros colgajos están pasivos, sin tensión. Si la sutura se rompe, es que el colgajo no está pasivo. Entonces, ¿qué tipo de nudo deberíamos utilizar en microcirugía? Sabemos qué biotextil, sabemos qué calibre, ahora vamos a ver qué tipo de nudo. Bien, aquí les quería presentar esta investigación que realizamos en conjunto con la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Michigan, donde nosotros queríamos probar qué nudo era el más seguro. Bien, nosotros sabemos que los nudos pueden fallar de dos formas. Una es que se desarmen, que se desatan, bien, y la otra es que se rompan. Nosotros consideramos que un nudo seguro es un nudo que sometido a tensión no se desarma, sino que se rompe. Bien, entonces, queríamos saber qué nudo era más seguro, pero con el menor número de lanzamientos. ¿Tá? Nosotros a veces cuando estamos haciendo cirugías, hacemos una vuelta más, una vuelta más. Bueno, queríamos saber qué nudo era el más seguro con el menor número de lanzamientos. Es así que probamos diferentes tipos de nudos. Aquí pueden ver un nudo, el nudo está constituido por un loop, ¿verdad? El nudo propiamente dicho y los extremos. Bien, aquí estaría el nudo en el tejido. Bien, ¿cuál es el nudo más seguro? Bueno, estos son los nudos que nosotros testeamos en nylon, en diferentes calibres de sutura, nudos paralelos, nudos deslizantes. El Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica diseñó una máquina que permitía tensionar al nudo a una tensión controlada, a una velocidad controlada, y eso se documentaba en la computadora. También diseñamos un dispositivo en una impresora 3D para poder elaborar nudos en forma estandarizada, ¿tá? Que cada lanzamiento sea sometido a la misma tensión para poder estandarizar los nudos. ¿Y qué observamos? Bueno, observamos que al inicio los nudos sufren, o sea, la sutura sufre una elongación. Nosotros trabajamos con sutura de nylon, la sutura de nylon se estira muchísimo. Bien, entonces al principio la sutura se elongaba, se estiraba. Luego, si seguía la tensión, estamos hablando de los nudos que no se desarman, de los nudos buenos, de los nudos que se rompen. ¿tá? Los nudos que se desarman se colocaban en la máquina y se desarmaban. ¿tá? Los nudos buenos primero se elongaban y luego se apretaban. El nudo se apretaba y los extremos del nudo se acortaban, bien, hasta que sufría una ruptura la sutura y siempre esa ruptura era a nivel del nudo. Acá pueden ver en este video cómo se elonga la sutura, luego el nudo se aprieta y se contrae en los extremos hasta que se rompe la sutura a la altura del nudo.
Bien, entonces, lo que ven con diamante negro son los nudos que se desataron, los nudos que no son buenos, y los otros son los nudos que se rompen. Una cosa importante que podemos ver acá es que a mayor calibre de sutura, mayor tensión necesito para romperla. Cuando tengo una sutura de nylon 6 ceros, tenía que ejercer una tensión aproximada de 3 newton para lograr romperla. Cuando pasaba a la 7 ceros ya me iba a menos de la mitad, y cuando pasaba a la 8 ceros a menos que la de 7 ceros. Bien, eso es un punto bien importante. Otro punto importante que observamos es que esa contracción de los extremos del nudo, cuando el nudo se apretaba, siempre era menor a 2 milímetros. Entonces, cuando no sabemos por dónde cortar la sutura, cuando el nudo es seguro, está bien realizado, no es necesario dejar más de 2 milímetros de extremo de sutura. Bien, entonces, ¿qué resultados arrojó la investigación? Se probaron 10 tipos diferentes de nudos en diferentes diámetros de sutura, 6 ceros, 7 ceros y 8 ceros, y vimos que los nudos más seguros, con menos números de lanzamientos, eran el nudo 2 igual 2, 2 por 2, 1 igual 1 igual 1 y 1 por 1 por 1. Estos nudos son suficientes y son seguros. Agregar lanzamientos no aumenta la seguridad del nudo. Y el deslizamiento de los cabos es siempre menor a 2 milímetros. Otro punto importante es que la tensión necesaria para romper el nudo disminuye cuando disminuye el calibre de sutura, permitiendo controlar la tensión del colgajo. Bien, entonces vimos el biotextil, el calibre, el nudo. Ahora vamos a ver cómo se sutura en microcirugía. Bien, uno de los puntos bien importantes a considerar es la entrada de la aguja, que siempre tiene que estar perpendicular a 90 grados del tejido. Bien, ahora, cuando nosotros suturamos, tenemos un punto de mordida de entrada, ¿verdad? Ese punto de mordida de entrada debe estar equidistante a 1,5 el espesor del tejido. Esto es, por ejemplo, si mi tejido mide de espesor 1 milímetro, yo voy a hacer mi punto de mordida a 90 grados, 1,5 milímetros alejado de la incisión. Bien, y el punto de salida tiene que ser equidistante, también a 1,5 milímetros de la incisión. Entonces, cuando yo coloco la aguja a 90 grados del tejido, es conveniente colocar la pinza de tejidos por debajo para darle soporte al tejido. Lo mismo cuando sale la aguja del otro lado, esperarla con la pinza de tejidos para también darle mayor estabilidad. Entonces, ¿qué pasa si yo no respeto los puntos equidistantes de la incisión? Puede pasar que donde queda más corto se necrose, se solapen los bordes de la herida, bien, que no cicatrice bien o que deje cicatriz. Y cuando están equidistantes, la unión es mucho más mejor adaptada. Bien, entonces, esto es un ejercicio que me gusta mucho practicar de vez en cuando, que es hacer el punto de entrada y el punto de salida equidistante a una incisión, y a su vez las suturas que estén paralelas entre sí. Esto parece fácil, pero les aseguro que no es tan fácil. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes con una goma eva o con una goma dique. Y el truco está después que tenemos que dar vuelta a la goma y ver que se respeta esa simetría, bien, y el paralelismo del otro lado. Bien, entonces sabemos el calibre, sabemos la sutura, sabemos el nudo. Ahora, ¿cuántos puntos tenemos que dar en microcirugía? Esto es una duda que siempre surge a la hora de la cirugía. Hago un punto más, no, así está bien. Bueno, vamos a ver cuántos puntos deberíamos realizar en una microcirugía. Bien, cuando nosotros suturamos tenemos que pensar en vectores de fuerza. La sutura ejerce vectores de fuerza que aproximan los bordes de la herida, ¿verdad? Si nosotros hacemos suturas muy alejadas,
En el medio va a haber un vector de fuerza que tiende a alejar los bordes de la herida. Bien, acá ven el dibujo, como aquí estaría cerrado y en el medio hay una separación del tejido, o sea, no habría una cicatrización por primera intención. Bien, y aquí vemos una distancia correcta entre dos suturas. Una distancia correcta entre dos suturas sería a una distancia menor al punto de entrada y al punto de salida de la sutura, pero tampoco muy próximo, porque ahí podemos generar demasiada tensión. ¿Tá? O sea, respetar el punto de entrada y el punto de salida y estar equidistante en la segunda sutura. Bien, entonces hablamos de predictibilidad. Este estudio de Burkhardt, un ensayo clínico aleatorizado realizado en 10 pacientes, evaluaba la vascularización de la cobertura radicular con técnicas de doble papila más tejido conectivo, con macro y microcirugía. Se vio que hay una mayor vascularización y mayor cobertura radicular con microcirugía. Este ensayo clínico de Portellini y Tonetti, de 26 pacientes, tener en cuenta que el profesor Portellini ya hace más de 30 años que trabaja con microscopio, hizo tratamientos de defectos intraóseos con regeneración tisular guiada y con microscopio, y obtuvo que el 92,3% tenían cierre por primera intención, que se mantuvo todo el periodo de cicatrización, y hubo ganancia de inserción clínica con mínima recesión. Esta revisión sistemática con metaanálisis de 19 estudios de Gianfilippo y colaboradores comparó los resultados de los tratamientos de cobertura radicular entre micro y macrocirugía y se vio que hay un mayor promedio de cobertura radicular completa con magnificación y mayor probabilidad de lograr cobertura radicular completa con magnificación. Entonces, como conclusiones, vimos las incisiones y las elevaciones del colgajo son menos traumáticas en microcirugía, tenemos una mayor percepción táctil, una eliminación completa de sarro de la superficie radicular, mejor extracción de tejido de granulación, se pueden realizar exámenes de fractura radicular, debridamiento de cálculo en la furca, evaluación de la integridad de la membrana sinusal, manejo de los tejidos con fenotipo delgado, que también necesitan magnificación. También la colocación de biomateriales y aproximación del tejido para obtener un cierre primario es mejor con la magnificación, nos permite trabajar con microsuturas que hacen menos trauma tisular y sin duda la ergonomía. Bueno, para terminar, me gustaría recomendarles estos 4 libros. El primero habla de técnicas de sutura. El segundo está escrito por varios referentes de microcirugía, entre ellos mi tutor, el profesor Velázquez. El tercero habla de hábitos, de rutina y disciplina, de cómo incorporar buenos hábitos y eliminar los malos. Y el último habla de cómo obtener la maestría en cualquier disciplina, aprender de los errores y no dejar de perseguir nuestros sueños. Bueno, muchas gracias. No, hombre, genial. La verdad es que estamos muy contentos con usted, doctora. Muchas preguntas. La verdad es que aquí están las redes sociales de la doctora Lina. Estamos muy contentos aquí en Imperio MX de tenerte. Varias preguntas y un buen flujo de colegas de Uruguay, también del Perú, de Colombia. Muchísimas gracias. Preguntan que en qué momento sería indicado pensar en el microscopio. ¿Siempre? O tener el acceso directamente con lupas nada más. ¿Qué preferiría la doctora Lina? ¿Cuál sería el consejo de la doctora Lina? Bueno, el consejo es el que se pueda comprar un microscopio, que se lo compre. El momento es ahora. El momento es ahora. Sí, la verdad que sí. Cuanto antes se pueda incorporar la magnificación, es mejor. ¿Tá? Hay estudios que muestran que incluso estudiantes sin ninguna experiencia en periodoncia o en operatoria o en endodoncia, que tienen su primer acercamiento a la materia a través de un microscopio, no tienen ninguna dificultad en poder utilizarlos. O sea que el que puede comprarse un microscopio, que se lo compre. Puede ser una muy buena inversión.
Me comentan que, y abrimos los controles, estamos en vivo para las preguntas. Si están en YouTube, pueden mandar las preguntas, se las damos a la doctora para que nos las conteste. ¿Qué marcas de lupa recomendaría? Aquí, ojo, la charla del día de hoy no tiene ningún fin comercial, es un fin principalmente de difusión y de buena práctica. Y bueno, ya vieron las investigaciones, qué buenas investigaciones. Pero bueno, hablando acerca de marcas, ¿qué marcas recomendaría la doctora Lina? Bueno, yo no hablaría tanto de marcas, sino de tipo de lupas. Vimos que había lupas que no alcanzaban aumentos mayores a 1, 1,5, las lupas simples, ¿tá? Las lupas compuestas, que ya también eran limitadas a un aumento de 3, y las lupas prismáticas podían alcanzar aumentos de hasta por 10. Entonces, yo recomendaría quizás el que pueda acceder, porque también el costo es diferente. Lo que es una lupa prismática es mucho más costosa que una lupa compuesta o una lupa simple. El que pueda acceder a una lupa prismática sería como la lupa ideal. Que si podría en su Instagram subir información de estas Claro. imágenes. Sería muy interesante. Sí, claro, y podríamos nosotros también, Imperio MX, difundirlas. ¿Cómo puedo diferenciar las lupas? Ya creo que ya se contestó esta pregunta, ¿no? De cómo se puede diferenciar las lupas, ¿no? Algo que también nos están haciendo preguntas. Con la magnificación ya no sería tan importante el material de sutura, sino el grosor de la sutura. Gracias. Saludos a los estudiantes de aquí de Ciudad de México de la universidad, de la UNAM. Bueno, el calibre de la sutura vimos que era importante por la inflamación que se genera y también por la tensión. El calibre de sutura permite controlar de alguna forma la tensión de los tejidos, y el biotextil es importante porque vimos que la seda, por ejemplo, acumula mucho biofilm, bien, y bueno, y nosotros preferimos los materiales monofilamentos, preferentemente el nylon, bien, que adhiere menos biofilm. Bien, también el volumen del nudo, agregar lanzamientos a un nudo, hacer un nudo tan voluminoso, tampoco es favorable para la cicatrización. ¿Qué opina también el hecho de invertir en sillas ergonómicas? Buena pregunta, porque estamos hablando mucho de la visibilidad, pero también, pues bueno, de la postura, ¿no? Y creo que los que hacemos higiene, en el caso de los periodoncistas, en el caso de los higienistas, que en México no hay, en algunos países de América Latina no hay higienistas, pero los que nos dedicamos a la higiene, tenemos gran factor de riesgo tener problemas posturales. ¿Qué opina también del tema de las sillas o el sillón? Buena pregunta. Gracias. Saludos a Oaxaca, que no sé si la doctora Lina conozca Oaxaca, pero cuando la conozca Oaxaca se va a enloquecer porque es hermoso. Bien. Es una muy buena pregunta, sí. Invertir en la ergonomía y la salud, sin duda, siempre es algo positivo. Nosotros, yo sé que es un esfuerzo poder acceder a unas lupas o un microscopio, bueno, pero realmente es una inversión que a largo plazo nos va a beneficiar. Nosotros, los odontólogos, como que naturalizamos los trastornos musculoesqueletales, pensamos que es natural que nos duela el cuello, la espalda, el hombro, porque somos odontólogos y no tiene por qué ser así. Nosotros podemos incorporar posturas ergonómicas con la magnificación más. Así que sí, invertir en sillas, en magnificación, cuidar las posturas de trabajo, sin duda es muy importante. Sí, nos preguntan desde Chile, saludos al doctor Sebastián Delgado. La seda generaría una respuesta inflamatoria mayor, pero con los otros materiales se generaría de todas formas, pero a menor escala. Exactamente, sí. Sí. La seda produce mucha inflamación. El politetrafluoretileno expandido también es una sutura muy porosa, que tiene el 50% de su volumen es aire, bien, pero tampoco contamina tanto como la seda. Así que bueno, en ese sentido seguimos prefiriendo el nylon. Y los invitamos a estudiar un artículo que publicamos donde decíamos que podemos hacer injertos sin sutura, que publicamos en la Europerio, que la doctora Lina y yo tuvimos un muy buen debate allá en Uruguay. Siguen muy insistentes con las marcas. ¿Qué les pasa? O sea, realmente el tema de las marcas... Que me escriban después por Instagram. Claro, o sea, las marcas de lupas, bueno, hay muchos lentes, etcétera. Lo importante, como bien comentaba la doctora Alina, es que tú sepas diferenciar en los tipos de lentes, ¿no? Principalmente.
Y bueno, realmente creo que puede ser una muy buena iniciación a la magnificación de las lupas. Eso sí es una realidad, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Pues muchas preguntas. La verdad es que muchísimas gracias, doctora Lina. Estamos ya llegando a la recta final de esta transmisión. Pues saludos a más países latinoamericanos. Estamos viendo países saludos a Colombia, a Ecuador, Bolivia, que cuando puede dar un curso de magnificación en Ciudad de México. Bueno, pues ya Que me la inviten invitación y está voy. abierta. Sí, 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 la invitación está abierta. Perio MX es una compañía responsable en cuanto a difusión. Y bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Doctora Lina, gracias por tu participación. Y bueno, Perio MX y toda la familia de Perio MX quiere hacer patente pues tu participación con este reconocimiento virtual. Muchísimas Muchas gracias por tu gracias. tiempo, por compartir con nosotros pues tu conocimiento. Y esto es una invitación para todos aquellos en América Latina donde quizás veamos como inalcanzable la inversión por algo tan importante como la magnificación y que yo creo que podríamos esperar que en algún momento pues los precios puedan ser un tanto más accesibles, pero al final del día esto no es tanto de costo, sino también pues de esforzarnos día con día y que pues bueno, es un elemento que está ahí ya al alcance de algunos y que pues ojalá sea para todos. Doctora Lina, este reconocimiento de parte de Perio MX por su valiosa participación como ponente con el tema de implicaciones de la microcirugía periodontal. Desde la Ciudad de México lo firmamos, pero estamos en el espacio virtual. Muchas gracias. Esta es tu casa, doctora Lina, y pues gracias por compartir. ¿Algún comentario antes de cerrar? No, por favor, muchas gracias a ti. Para mí fue un gran placer poder compartir este tema con ustedes. A mí me gusta mucho. Y bueno, quedo abierta en mi Instagram, en mi mail, para los que me quieran escribir, los que tengan dudas, con mucho gusto, si los puedo ayudar, lo voy a estar haciendo por ahí. Muchas gracias. Pues gracias a todos, gracias a la doctora Alina Aliceta desde Montevideo, Uruguay. Perio MX está abierto con más conferencias internacionales, esténse pendientes. Gracias, buenas noches, buenos días, saludos y sonrisas. Gracias. Hasta la próxima. Buenas Chao. noches. Chao. Bye, bye.